hablando por el lado de Potosí acerca del problema del litio y todas estas especulaciones acerca de que ya se está tratando de venderlo para de una vez, entre los que están saliendo, salgan lo mejor munidos económicamente, entre comillas, decirlo. El término también que Anatoly mencionaba acerca de la democracia de asedio, sí es bastante relevante. Y cómo es que, pero hay, es por eso un poco difícil hablar de, para nuestros días, de lo que se puede considerar una derecha como tal, o asumir discursos pro izquierda o pro derecha, que en alguno de los conversatorios creo que ya mencionamos, podrían considerarse categorías anacrónicas para la realidad que estamos viviendo. Quien desarrolle todavía este tipo de consignas y peor las vaya a vertir al pueblo en calidad de educación política, estaría incurriendo en algo que en últimas es contraproducente, pues este tipo de realidad al parecer ya ha sido superada, ya ha encontrado sus últimas armas, por lo menos es lo que tratamos de desarrollar en lo que ha sido la caída de la URSS como tal. Hablar a partir de ello de una izquierda como tal, ya suena algo problemático, porque bien lo ha dicho Anatoly o alguno de ustedes también en otros conversatorios, mencionaba acerca de que la propia izquierda ha mutado, ya no es la izquierda revolucionaria de las internacionales o aquella que por lo menos trataba de fortalecer y llevar a cabo la revolución dentro de su país, sino que ahora el fenómeno de los estudios críticos, la agenda WOC y demás movimientos trae a escenario otras cosas que la izquierda como tal no había concebido desde sus inicios. Feminismos de los más radicales, incluso posiciones indigenistas que optan por volver hacia un Tahuantinsuyo, la reconstitución de un Collasuyo, como algunos ejemplos, pues que suenan, eso suena ya a que directamente, a que todo se balcanice y es mención a hacer no solamente guerra civil, sino guerra civil y a la vez internacional entre estados. No hay entonces eh, pasos para o argumentos para continuar con este discurso, aparte de quizás sea el de la solamente propia vulgarización de los términos, pero que incluso en ellos deberíamos encontrar ciertos elementos que ayuden a superar este tipo de contradicciones que, de nuevo, por concentrarse en que o son de derecha o son de izquierda, es que ya esta dicotomización es que ya de por sí o te hace bueno o te hace malo y punto. No hay términos medios. Cuando se ha dado cuenta de que la realidad política implica no más que tengas cierta flexibilidad al hacer, no sé si acuerdos, pero mínimamente eh, diálogos con lo que es la posición contingente por, por la supervivencia del país. Es interesante como el caso de China, de Xi o el caso de Putin. El caso de Putin, nadie puede decir Putin es un comunista o es alguien de izquierda. Y sin embargo, aquí hay mucha gente de izquierda que apoya lo que es la posición de Putin. Se puede decir que Putin es autoritario para mandar en su Rusia, sí, que también tiene una posición tradicionalista respecto de la agenda WOC, valora los principios familiares, está en contra de aquellos movimientos LGBTs y demás, sí,
pero al parecer y eso lo convierte en alguien tipo Adolf Hitler, ¿no? Y no hay la necesidad de uno decir, entonces que viva Putin. O por el otro lado, a veces a mí me mencionan, no digo, me escuchan mencionar lo que es las posiciones iraníes. ¿Eso me convierte en un pro-islamita como tal? ¿O es que se rescatan cierto tipo de valores que al parecer son los que fundamentan lo que son ese tipo de posiciones de país, más allá de que tengamos nuestras objeciones personales? ¿No es acaso algo más digno construir algo acá para nuestro propio país sin hacer el meme o la mímica de que puede ser una posición pro Putin, pro islámica o pro lo que uno se invente, sino no, algo propio, algo que de verdad podríamos decir nos nazca desde lo nuestro y por tanto podemos considerar soberano, que incluso pueda estar a la altura de sopesar lo que son, lo que decía Anatoly o algún otro compañero, estas agendas que se nos vienen de afuera, tanto la Agenda 2030 como también lo que es el movimiento y las injerencias ONGistas, vaya a saber incluso pensar en qué estarán mutando en este instante, porque no se quedan quietas, eso sí. Si viene lo que es un gobierno, vamos a llamarlo, de oposición al actual, de hecho que van a entrar con patada voladora este nuevo tipo de instituciones a injerenciar. Para muchos de los quizás, no sé si de acá, pero mucho de lo que es la institución, van a tener trabajo de alguna manera porque van a estar ahí estudiando lo que es las nuevas crisis, cómo está colapsando o cómo está acabando de colapsar la economía, el grado de pobreza quizás o algunas otras cosas. Nada raro que se refunde de nuevo un nuevo neo-observatorio de la democracia o alguna cosa que se van a inventar de donde van a comenzar a gestar nuevas banderas para de nuevo dejarnos a nosotros en lo que es la periferia, al margen de lo que podría ser un pensamiento autónomo. Pero nada de esto se está viendo en lo que son las figuras de los candidatos, entre comillas, tanto de derecha como de izquierda. Bueno, compañeros, si alguno de ustedes quisiera, puede intervenir en este instante. Adelante, sí, Juan Manuel, adelante. Bueno, efectivamente Evo Morales ha sido, es actualmente uno de los caudillos más representativos o el único que queda. Pero básicamente me recuerda un poco esto a los procesos que tuvo López Obrador, específicamente en México, que tal vez me imagino que lo ha tomado Evo Morales como gran referente, dado que vos mismo compartías una entrevista de Evo Morales y los medios mexicanos hablaban con cierta devoción hacia nuestro caudillo, porque es aquel que ha inspirado. Pero cuando vemos, por ejemplo, las campañas de López Obrador en México, un poco trata de también capturar esa figura de la fundación o refundación del país. Aquí hablábamos de un Estado plurinacional como el inicio de una nueva etapa donde aparentemente se habría dejado aquel Estado republicano y habría pasado un nuevo modelo, ni siquiera un modelo de Estado, sino un modelo ya de estructura nacionalista, donde prácticamente se desligaba de la visión tradicional. López Obrador hace algo similar cuando construye esta figura de la cuarta revolución, poniendo o dividiendo la historia en hitos, donde empieza desde la Revolución Mexicana, pasa por el proceso de Benito Juárez y la muy famosa Constitución de Querétaro, ya en los 10, o la revolución más tradicional, donde ya se habla como uno de los hitos históricos, donde fundan tal vez esta figura del Estado que es más enfocado tal vez en la justicia social, lo que sería sus primeros inicios del Estado progresista moderno. ¿A qué me lleva todo esto? Es que si bien hay algo, un carácter que configuran los caudillos en reconfigurar,
trazar líneas en la historia donde aparentemente hay un nuevo inicio y a partir de esta figura se construye una nueva historia, lamentablemente los hechos que han seguido a estos realmente no han sido nada novedosos más allá del discurso, porque en su movimiento político de López Obrador daba esto a esta nueva, podríamos decir, una nueva ideología de Estado, donde aparentemente debería destruirse la corrupción, destruir estas diferencias y desiguales que hay dentro de la sociedad civil, impuestos progresivos, un nuevo nombre rimbombante para unas políticas que ya han estado bastante vigentes dentro del contexto político. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que lamentablemente las figuras de los caudillos solo han sobrevivido en base a los discursos, en base a aquella configuración histórica que a partir de estos habría cambiado el Estado y a partir de ahí se han apoderado de ciertos aparatos ideológicos donde han empezado a crear una nueva, o a más que crear, a reconfigurar y consolidar su propia vigencia en la historia. A todo esto lo que yo simplemente veo en la actualidad es que nuestro país ha quedado completamente abandonado, o sea, más allá del que el caudillo aún espere volver al poder, lamentablemente sus políticas y su gobierno simplemente ha dejado en la situación actual, a donde aparentemente ya no hay una vuelta atrás. Su relato aparente de construir un estado nuevo donde nos apartamos de aquel modelo privatizador neoliberal han sido bastante eficientes, pero en la práctica simplemente han quedado, en primer lugar, comprometidos a la lógica neoliberal, porque el gobierno de López Obrador también termina teniendo una muy buena relación con el Trump del 2016, con su primer gobierno. Ha tenido unas políticas muy benevolentes con el libre mercado y en contraparte, en nuestro estado también ha habido esa pequeña relación con estas transformaciones parciales mal hechas en muchos de los casos, porque bien o mal la nacionalización del gas ha sido un hito dentro de este gobierno donde no ha tenido un sustento posterior, pero sí ha tenido un sustento en base a un discurso político. Hablamos de la privatización actualmente como único modelo para salvar porque un poco va a esa relación, porque a día de hoy estamos acostumbrados a un nuevo modelo de vida. Cuando hablamos de pobreza, que la nueva sociedad no está acostumbrada a la pobreza, primero tendríamos que definir qué entendemos por pobreza. Porque la pobreza, más allá de un número en el ámbito económico, que simplemente es un cálculo bastante absurdo fuera de todo, donde simplemente hace un cálculo extenso a aquella persona que no está inmersa en un campo laboral, que simplemente está más que todo excluida de las necesidades básicas, es un cálculo nominal, pero en la realidad simplemente la pobreza no está definida contextualmente, no tenemos esa noción de qué entendemos por pobreza. A día de hoy, alimentos han subido, pero es básicamente accesible de conseguirlo, pero a diferencia de conseguir, por ejemplo, cierta integración a este nuevo mundo más tecnologizado, ya un poco marca que estas políticas que han vivido estos gobiernos no son suficientes. Bien o mal, la ley que se ha aprobado, la anterior ley de hidrocarburos, la 1689, es la que ha fundado un poco y ha dado paso a estas inversiones, eh, internacionales. Tenía uno de los impuestos más bajos de la época, donde prácticamente muchos entes internacionales han tratado de invertir en nuestro Estado. El proceso de cambio que ha hecho simplemente se ha anulado cualquier tipo de incentivo a la exploración, la producción ha bajado, todo prácticamente ¿para qué? Para configurar un relato que lo construye esta figura del caudillo, pero lamentablemente la nueva práctica y prácticamente lo que entendemos a día de hoy con pobreza, simplemente estar alejado de este nuevo mundo globalizado, ha cambiado. No podemos seguir viviendo con estos paradigmas anteriores porque lamentablemente no dan. O sea, los bonos que se han entregado tienen un sustento que mayormente nacía de la inversión que tenía estas empresas estatales mayormente vinculadas con el gas, que a día de hoy prácticamente ya no existen.
La 1689 es la que ha traído la inversión de Argentina y Brasil, dado que Argentina ya nos ha cortado la compra de gas. Entonces, simplemente también habría que configurar y entender qué entendemos como pobreza y lamentablemente este nuevo estilo de vida que tenemos no puede acomodarse bajo el anterior discurso